Vamos a empezar esta clase de convicción 3, iniciando con el capítulo 29 de la Confesión de Fe de Westminster. Es un, un capítulo algo extenso, así que creo que solamente vamos a abarcar el día de hoy esta clase. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, llamado la Cena del Señor, para que se observara en su iglesia hasta el fin del mundo, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella, para su alimentación espiritual y creciendo en él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para hacer un lazo y una prenda de su comunión con Él y de su mutua comunión como miembros de su cuerpo místico. Sigo leyendo. En este sacramento Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace ningún verdadero sacrificio por la remisión de los pecados de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es una conmemoración del único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una vez para siempre, y una ofrenda espiritual de la mayor alabanza posible a Dios a causa de esto. El libro sigue y dice así: así que el sacrificio papal de la misa, como ellos le llaman, es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. El Señor Jesús en este sacramento ha designado a sus ministros que declaren al pueblo su palabra de institución, que oren y bendigan los elementos y que lo aparten así del uso común para el servicio sagrado, que tomen y partan el pan y beban de la copa, y participando ellos mismos, den de los elementos a los comulgantes, pero no a ninguno que no esté presente entonces en la congregación. El texto dice, o más bien continúa: las misas privadas o la recepción de este sacramento de un sacerdote o por cualquier otro privadamente, como también el negar la copa al pueblo, el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos a un lugar a otro para adorarlos, o el guardarlos para pretendidos usos religiosos, todo esto es contrario a la naturaleza de este sacramento. Los elementos exteriores de ese sacramento, debidamente apartados para su uso ordenado por Cristo, tienen tan relación con el crucificado que verdaderamente, aunque solo sacramentalmente, se llaman algunas veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en substancia y en naturaleza ellos todavía son verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a platicar un poco acerca de la Santa Cena o de la Eucaristía. Como sabemos, o como les he platicado en clases anteriores, dentro de todo el cúmulo de las confesiones cristianas hay una diferencia muy marcada con respecto a los sacramentos. Por un lado está la Iglesia Católica, que acepta 7 sacramentos,
Y cada sacramento, pues, de los extras, tienen una referencia bíblica, pero aún así, aunque lo tengan, pierden el sentido porque el sacramento es algo instituido por Cristo y tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento. Por esa razón, nosotros como protestantes solamente aceptamos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Algunas denominaciones protestantes de esas medias raras, no sé cómo definirlas, ponen un tercer sacramento, que es el lavamiento de los pies. Eh, y de hecho en la Iglesia Católica se hace, en denominaciones protestantes se hacen, pero no como en el mismo nivel que un sacramento. Pero sí algunas iglesias sí lo ponen como un sacramento, el lavamiento de los pies. Tiene su referencia bíblica cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, pero no es una acción instituida por Cristo eh, de igual forma que los sacramentos. Aparte no tiene una referencia del Antiguo Testamento. Por lo general los protestantes solamente aceptamos el bautismo y la Santa Cena. Ahora en esta clase nos estamos centrando en la Santa Cena. Lo primero, una de las primeras cosas que dice el libro es que es una acción que Cristo lo instituyó y que debe ser observado y practicado hasta el fin de los tiempos. ¿De dónde viene la Santa Cena? Viene de la Pascua judía. De hecho, la primera Santa Cena, si se puede decir así, fue realmente la celebración de la Pascua. El mismo día que fue arrestado Jesús, ese día, o más bien en la noche, él participó en la Pascua con sus discípulos, con las personas más cercanas a él. Allá él, dentro de esa dinámica de la Pascua judía, él instituye la Santa Cena. Posteriormente, los discípulos, que la mayoría de ellos se vuelven apóstoles, eh, empezaron a practicar eso después, ya, ya posteriormente, a lo largo de la historia cristiana, eh, se instituyó. Pero es algo instituido por Cristo y es algo que tiene una referencia del Antiguo Testamento. Acá en los párrafos que leí, habla mucho de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un concepto diferente con respecto a lo que representa la Santa Cena. Si vemos la Santa Cena desde una perspectiva general dentro de la comunidad cristiana, la Santa Cena se puede ver de tres formas. La primera es que y esa forma lo practica la Iglesia Católica y también la Iglesia Ortodoxa, la transubstanciación. La transubstanciación es un término teológico que define a la Eucaristía o la Santa Cena, que literalmente el cuerpo, la sangre de Cristo son los elementos. Si tú estás participando en una Eucaristía desde la perspectiva de la transubstanciación, estás comiendo la carne de Cristo y estás tomando la sangre de Cristo. O sea que esta doctrina o esta perspectiva
de, de la, de la Eucaristía nos enseña de que literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo están en los elementos, o más bien son los elementos. Una segunda perspectiva de la Santa Cena lo manejan las iglesias luteranas o similares, que es la consubstanciación. Esa es como tiene un poquito de la transubstanciación. Dice que sí está el cuerpo y la sangre de Cristo en los elementos, pero al mismo tiempo esos elementos son lo que son pan y vino. ¿Sí? En el caso de las iglesias presbiterianas y similares como la metodista y otras de la misma línea, hay una forma que se ve la Santa Cena que se llama una forma neumática, quiere decir neuma, espíritu en griego. Se ve de una forma simbólica. Estás participando en la Eucaristía, pero no estás tomando la sangre de Cristo o estás comiendo el cuerpo de Cristo, la carne, sino esos elementos representan a Cristo. Cristo no está allá, es una representación de todo lo que Él sufrió y es un recordatorio de todo lo que Él vivió. Es la perspectiva neumática, o sea, que es una perspectiva espiritual o simbólica, lo dicen algunos. Sería interesante investigar qué dogma o qué denominación practican eh, alguna de esas tres, o cuáles practican la transubstanciación, cuál es la consubstanciación y cuál es la perspectiva neumática. Ahorita he mencionado las iglesias principales, la católica, la luterana y la presbiteriana, pero por ejemplo la perspectiva neumática también lo practican algunas iglesias pentecosteses o la iglesia, la Asamblea de Dios lo maneja más o menos similar a la iglesia presbiteriana. Pero si nos metemos en denominaciones, hay una infinidad de denominaciones. Habla que el sacramento debe ser dado por alguien debidamente ordenado. Y también que los sacramentos deben ser consagrados. Siguen siendo pan, siguen siendo vino, pero deben ser consagrados. A veces como presbiterianos minimizamos ese concepto de la consagración, pero no debe ser así. Sí en el momento de la consagración se toma un poquito, yo como teólogo lo veo así, un poquito de la transubstanciación, un poquito de la consubstanciación, porque debe ser solemne ese momento. Y esos elementos deben ser separados de su uso común. No son mágicos, no es algo así sagrado, pero deben ser tratados de una forma digna, se me ocurre decirlo, ¿no? Eh, en el caso de qué debe ser, la iglesia presbiteriana y similares son más muy abiertas a ese punto.
El vino no precisamente tiene que ser vino. Como presbiterianos acostumbramos tomar jugo de uva, pero también yo que he estado en varios lugares, he tomado la Santa Cena y el vino es realmente vino, es vino de consagrar. A veces mezclan, el vino de consagrar es vino tinto, a veces mezclan el vino tinto con el jugo de uva. A veces compran cualquier cosa, ahí como que debe ser más preciso. Claro, si no hay esos elementos, pues ni modos, pues puedes tomar la Eucaristía o participar o dar la Eucaristía, no sé, con agua o con horchata, si no hay el elemento así, el jugo de uva. Pero si lo hay y hay la opción de conseguirlo, mucho mejor, para que sea más acorde a los puntos bíblicos. En el caso del pan, pues también puede ser cualquier pan. Hay una anécdota que está muy de acuerdo o combina mucho con lo que estamos hablando. Muchos saben que mi papá fue pastor y una de las tantas iglesias que él estuvo fue una iglesia en el puerto de Veracruz. Yo me acuerdo que él me llevaba a una tienda junto con un hermano, creo que era un anciano, donde compraban el vino para la Santa Cena. Era un vino de consagrar, decía vino de consagrar, vino tinto. Y también compraban esos, ¿cómo se llaman? Ya me acordé, unas obleas. Sí, es un pan muy como tortilla, pero se rompen como galleta. Es lo que se usa en la iglesia católica. Yo quería comerlo, pero me decía mi papá, eso es solamente para la Santa Cena. Las obleas, eh, uno dirá, es que es católico. No, sino que es una forma de representar el pan. De hecho, el pan que usó Jesús en la primera Eucaristía, en la primera comunión, que era también Pascua, era un pan que nosotros conocemos como pan árabe, es como una tortilla de harina grande, un poco gruesa. Los que vivimos acá en la península de Yucatán, se venden en los supers que se llaman Super Aquí, lo que era antes San Francisco. Ese es el pan árabe. De hecho, así se llama pan árabe. Se come con comidas pues, árabes, como los kibis, que son muy comunes acá en la península, que vienen del Líbano. Así que si tomamos en cuenta esa figura del pan árabe redondo, la oblea es más similar al pan que, por ejemplo, se usa, a veces se usa el pan Bimbo, o sea, el pan de molde cortado en pedacitos. A veces veo que usan panqués, panqués de nuez, panqués de pasas o algún pan. No es algo, no hay algo especificado, pero desde mi punto de vista creo que es mejor buscar algo similar a lo que usó Jesús. De hecho, he estado en santas cenas donde usan el pan árabe así, el verdadero, cortado en pedazos, simbolizando o recordando cómo era el pan que comió Jesús y comieron los discípulos en ese entonces.
Mm, Otro punto importante, no lo menciona acá la confesión, pero vale la pena comentarlo. Dentro de todas las iglesias cristianas, hay dos tipos de iglesia que son las que practican la Santa Cena abierta y las que practican la Santa Cena cerrada. No tengo el conocimiento exacto de cuáles practican qué tipo de Eucaristía o Santa Cena. Nada más voy a mencionar los que donde he participado, donde he intentado participar. En el caso de la Iglesia Católica, ellos practican la Eucaristía abierta. Solamente que el sacerdote a los que comulgan solamente te dan el pan, el vino, él se lo toma. Sería interesante investigar el por qué lo hace así, o si todas las ramas de la Iglesia Católica lo hacen así. En el caso de presbiteriana, la Iglesia presbiteriana practica una comunión abierta. Y de hecho, en la liturgia que se hace, que lee el pastor o el anciano, porque también hay ancianos habilitados para oficiar, eh, cualquier persona que esté oficiando y que lee la liturgia, dentro de la liturgia dice que la cena del Señor está abierta para cualquiera que sea miembro de una iglesia. No especifica exactamente qué, pero nos da a entender el libro de liturgia que nosotros aceptamos o permitimos más bien que cualquier persona que sea miembro de una iglesia protestante y que no esté bajo disciplina puede participar en la Eucaristía. La pregunta es, ¿un católico puede participar en la Eucaristía? Ahí entramos a terrenos de especulación responsable o también terrenos de la eh, diversidad teológica. Yo creo que depende de cada pastor. Pero si la iglesia presbiteriana acepta el bautismo católico, desde mi punto de vista muy humilde y muy personal, pienso que también si uno es miembro de la iglesia católica, tiene una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, no está andando sin pecado, o no sé cómo maneja la disciplina de la iglesia católica, pero o sea que no esté excomulgado o algo así, puede participar en la Eucaristía. Si a nosotros se nos permite como protestantes participar, pues yo creo que debe ser igual eh, aceptar que un católico participe en la Eucaristía. No sé cuántos pastores o teólogos me escuchan y me ven, pero seguramente no todos están de acuerdo con esto. Está bien, cada quien puede pensar de una forma diferente, no pasa nada. Hay otro aspecto, la comunión cerrada. Por un tiempo, porque tengo amigos allá, iba cada cierta, cada mes, cada 2 meses, iba a una iglesia de la Asamblea de Dios. Allá, para que tú participes en la Eucaristía, tienes que bautizarte, hacer un curso de discipulado, o no sé cómo es, primero el curso, después el bautismo, no sé, pero tienes que hacer esas dos cosas. Y ya una vez que te haces miembro, ya puedes participar en la Eucaristía con ellos. Hay un problema ahí, que yo fui bautizado de niño y para que yo sea miembro de una iglesia de la Asamblea de Dios,
tengo que bautizarme otra vez o me tienen que bautizar otra vez. Y aparte tomar todos esos requerimientos para ser miembro. Una vez que pase todo eso, que a veces tarda como 6 meses o un año, ya puedo tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque ellos su teología y su doctrina es, la Eucaristía es cerrada. No permito que un miembro de una iglesia protestante, un miembro de la iglesia católica o de la iglesia ortodoxa participen en la Santa Cena. Y así es la doctrina de ellos, se les respeta. Pero si un hermano o hermana de la Asamblea de Dios va a tu iglesia presbiteriana, coincide de que está la Santa Cena, pueden participar y no pasa nada. Yo creo que bíblicamente es más bíblico practicar la comunión abierta. La misma Biblia dice, hay un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Señor. Se respeta las ideas y conceptos teológicos de otros hermanos cristianos, protestantes, está bien, pero bíblicamente yo pienso que la Eucaristía debe ser para todos. Ahí sí me gusta mucho ser presbiteriano porque aceptamos, eh, hay ciertos requisitos, pero aceptamos que otros miembros de otras iglesias cristianas participen en la Santa Cena. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Creo que es todo. Hoy terminamos. Hoy terminamos esta clase número 31 de convicción. Ya nada más faltan 5 páginas para terminar. Hoy estudiamos el capítulo 29 de la confesión. Hay otras cosas más que dice el libro, pero pues ustedes lo pueden leer. Es capítulo 29 de la confesión de fe de Westminster. Cualquier duda, comentario me pueden escribir. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.